Él solo quería correr hacia la calle para jugar con su hermana, pero no sabía que un gran camión venía a toda prisa. Se dio cuenta de que su padre, que estaba en problemas, corrió hacia él. Aunque su padre rescató a su hijo de la puerta fantasma, la hija en el camino no fue tan fácil de usar. El camión simplemente arrojó la lata fuera del camino debido a la costumbre. Accidentalmente golpeó a la hija mayor en la espalda. Al ver a su hija ser golpeada 4 y 5 veces, su padre inmediatamente se sintió muy triste. Su madre también lloró por esto y se convirtió en una persona llorosa por la repentina muerte de su hija. La esposa no soportó el golpe y llevó a su hijo a la casa de la madre. Sin embargo, lo extraño es que cuando llegó la noche, Jack desenterró en secreto el cuerpo de su hija de la tumba. Resulta que este pueblo tiene una leyenda terrible, es decir, siempre que la criatura muerta esté enterrada en el cementerio de mascotas, la criatura muerta resucitará durante la noche, y él gato que la familia de Jack causó en el accidente automovilístico fue enterrado en el cementerio de mascotas y revivió. Entonces el gato fue enterrado en el cementerio de mascotas y revivió para traer a su hija muerta de vuelta al cementerio. Jack abrazó a su hija y fue al cementerio de mascotas por la noche. Luego enterró a su hija en el hoyo profundo que había cavado con antelación. Aunque no sabía si la leyenda podía resucitar personas, Jack todavía quería intentarlo. Después de hacer todo esto, Jack regresó débilmente a su casa, sacó la ropa de su hija y la puso sobre la cama, esperando tranquilamente su regreso. Inesperadamente, a medianoche, unos pasos extraños vinieron de la puerta. Jack, que escuchó el ruido, caminó rápidamente a la sala de estar para comprobarlo. Realmente descubrió que la puerta había sido abierta. Y había un montón de huellas de barro en el suelo. Al ver esto, Jack se quedó atónito por un momento, para verificar sus pensamientos internos. Siguió lentamente las huellas hasta el sótano. Luego desenterró la pequeña tienda que le gustaba a su hija cuando estaba viva. Inesperadamente, descubrió que dentro había una máscara de gato. No esperó que Jack reaccionara. La hija muerta apareció de repente detrás de él. Shotty, sí, voy al baño, para. Para. En el segundo siguiente, la hija estaba mirando a su padre. Justo cuando Jack estaba a punto de darle una lección, sonó el teléfono y de repente pensé en ello, al ver que el teléfono era de su esposa. Jack no sabía cómo enfrentar a su esposa, entonces lo pensó y colgó el teléfono, pero él no esperaba que en ese momento, el vecino de al lado de repente llamó a la puerta. Vio la mano de Jack con una expresión borrosa en el ojo. Al ver esto, el anciano se dio cuenta instantáneamente de que algo andaba mal. Salió de la casa de Jack a toda prisa. Pero no esperaba que cuando estaba a punto de partir, encontró que la hija de Jack, que estaba a punto de dar a luz, estaba de pie en el segundo piso mirándolo fijamente. Ese momento hizo que el anciano se diera cuenta de que Jack había ido a la granja de mascotas. Tenía miedo, así que rápidamente regresó a su casa y cerró la puerta, pero él no sabía que esta vez, la hija de Jack sacó un cuchillo afilado del fondo de la cama, y en ese momento, el anciano también se dio cuenta del peligro. Rápidamente sacó una pistola con la mano izquierda para defenderse. Justo cuando estaba observando desde afuera a través de la ventana, en el segundo piso de repente se oyeron unos pasos. El anciano, que tenía dudas, se acercó inmediatamente, pero descubrió que no era más que un gato salvaje corriendo hacia su casa. Él creía que se preocupaba por todo, pero en el siguiente segundo, la pequeña parte posterior de su pie fue apuñalada con fuerza. En el siguiente segundo, la hija de Jack salió de debajo de las escaleras. Estamos aquí ahora para traerte de regreso. No esperó que el anciano reaccionara y la niña apuñaló la cintura del anciano. Al final, bajo la mirada aterradora del gato, envió al anciano directamente al noroeste. Cuando su hija desapareció de su casa, Jack inmediatamente bajó las escaleras para buscarlo, pero en ese momento, su esposa trajo a su pequeño hijo de regreso de la casa de su madre. Resultó que su esposa estaba preocupada por la seguridad de Jack y no podía comunicarse por teléfono, por lo que se apresuró a regresar. En ese momento, Jack estaba muy preocupado por lo que haría su esposa cuando viera a su hija regresar de entre los muertos, pero no esperó a que abriera la boca a tiempo, y de repente la voz de su hija llegó desde atrás. El grande y terrible, al ver a su esposa, quedó atónito por un momento, y solo entonces Jack le reveló la verdad. Más allá del cementerio de mascotas, trae cosas de vuelta. Tan pronto como la esposa se asustó muchísimo, la hija cayó repentinamente en sus brazos. Pero no pudo enfrentar a la hija que era responsable de esto. Ella no me quiere aquí, no. Mamá solo necesita tiempo, está bien. Yo tampoco la quiero aquí. Para no entristecer a su hija, Jack corrió rápidamente al lado de su esposa. Que la esposa trate bien a esta hija en el futuro, no defraudes a Dios en su bondad. Pero la esposa dijo que su hija había tenido un accidente automovilístico y había muerto. Esta persona no es su hija en absoluto, sin saberlo. Todo esto fue escuchado por la hija. Al ver esto, Jack rápidamente salió corriendo a explicarlo. Cuando vio que se abría la puerta de la casa, Jack notó inmediatamente que algo andaba mal. Rápidamente corrió a la casa del vecino de al lado, pero en ese momento, el vecino ya estaba tendido en el suelo y no tenía movimiento. Hasta ese momento, Jack se dio cuenta de su error, pero ahora ya es demasiado tarde, porque aquí es donde la hija diseñó al tigre para que abandonara la montaña. Pronto, la hija subió por la ventana a la habitación de su madre. Ella puso a su madre en la cama con una mano. Ella le rompió la palma de la mano a su madre con un cuchillo, para sobrevivir. Lisa solo pudo apuñalarla en el estómago. Esto empujó a la hija fuera de la cama. Luego rápidamente abrazó a su hijo y estaba lista para irse, pero la hija lo agarró por el cuello con una mano. En el momento de crisis, Lisa tuvo que dar un giro. Se escondió rápidamente en otra habitación, pero en ese momento la hija no los perdonó. Al ver que la puerta de la casa se abría, Lisa tuvo que planear arrojar a su hijo desde el segundo piso. En ese momento, el marido, que oyó el movimiento, corrió a tiempo. Raquel, quítame al bebé. Estaba tratando de llevarme el bebé. Vamos, lo tengo. Vamos, lo tengo. ¿Lo entendiste? Toma al bebé, déjalo ir.
Vamos, papá te tiene. Entonces Jack rápidamente llevó a su hijo en el auto y lo consoló para que lo llevara lejos de allí. Entonces corrió rápidamente a la casa para salvar a su esposa. Pero ahora todo era ya demasiado tarde, porque su esposa yacía en el torrente de sangre y solo le quedaba el último aliento. Entiérrenme en eso. No esperó a que Jack reaccionara, y la chica monstruo lo sacó de su sueño, pero cuando Jack despertó de su coma, no había nadie en la casa. Resulta que la chica monstruo simplemente arrastró a su madre al cementerio de mascotas y quería convertir a su madre en su propia clase para que su madre nunca se preocupara por ella. Cuando notó que algo andaba mal, Jack salió corriendo de la casa y vio a su hijo durmiendo en el coche. Jack corrió al cementerio de mascotas, pero ya era demasiado tarde. Mamá ya está dándose un festín de tierra. No esperó que Jack reaccionara. La hija del monstruo apareció de repente desde atrás, aunque el poder de lucha de la hija es muy fuerte en este momento, pero aún así Jack lo echó. Para compensar el error que cometió, Jack decidió enviar al mismísimo diablo. Pero en este momento crítico, hubo una escena dramática. Al segundo siguiente, Jack fue atacado por detrás. Resultó que la esposa muerta de Jack estaba viva, y la mujer se convirtió en un demonio en ese momento. Entonces las dos esposas, para hacer de Jack el mismo tipo, enterraron el cuerpo de Jack en el cementerio de mascotas. Cuando amaneció, el hijo que estaba en el coche también se sintió profundamente atraído por el incendio en la casa. Los padres también llevaron a su hermana a caminar hacia él lentamente. En ese momento, el hijo no sabía que toda su familia se había convertido en demonios, y esperar el fin del hijo. También es concebible, su familia debe reunirse en otro mundo, con un momento de sonido de apertura. La película termina aquí. Cementerio de mascotas. La película cuenta la historia de una serie de tragedias causadas por la resurrección de la hija del héroe masculino. La película no solo aborda el miedo a la muerte y la obsesión por la vida eterna, pero también nos advierte que existe un tipo de amor llamado dejarse llevar, porque la hija de la película ha resucitado, pero su alma ya se fue hace mucho tiempo. Ella nos recuerda que debemos apreciar el amor que tenemos frente a nosotros todos los días, en lugar de esperar una falsa resurrección. Está bien, películas de Yo Soy New New. Eso es todo por este episodio. Hasta la próxima.